En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a concluir hoy explicando el contexto de la Pascua en el que tiene lugar la institución de la Eucaristía por parte de Jesús, con un tercer apartado que tiene relación con el texto de la institución de la Eucaristía del Evangelio de San Lucas, con una cuestión particular de este texto que presenta un problema muy concreto, y así ya con esto comenzamos a introducirnos un poco en lo que va a ser a partir del próximo día el análisis más detenido de los 4 relatos de institución de la Eucaristía que hay en la Escritura, en Mateo, Marcos, Lucas y en la primera de Corintios de San Pablo. Leo el texto de San Lucas del que hoy vamos a hablar y que tenéis también en la hoja. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. El texto presenta un problema. ¿Por qué? Pues porque existen distintos manuscritos que se han conservado del mismo. De la Sagrada Escritura no se ha encontrado un solo texto en el que está toda la Biblia escrita. Como ya sabemos, hay diferentes manuscritos de distintas tradiciones que en distintas épocas y distintos lugares se han conservado a lo mejor de un mismo libro de la Biblia. Y por tanto esto que también ocurre con los evangelios, pues en este caso resulta ser de tal modo que distintos manuscritos de este mismo texto tienen una versión larga, que es la que acabamos de leer, y otros traen una versión más corta, en la cual el texto termina en el versículo 19 a la mitad, en el cual falta, por tanto, las palabras de Jesús: que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. En esa versión corta, que se ha encontrado en algunos manuscritos, el texto termina cuando Jesús dice: tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Y ahí termina el texto, y el resto de lo que queda hasta el final no está. En cambio, en otros manuscritos sí. Hay una versión más larga y otra más corta. ¿Por qué es un problema esto? Pues porque en la versión breve, en el texto breve, el orden de la copa y del pan, si tomamos el texto como queda en la versión breve, el orden de la copa y del pan sería inverso al que aparece en los textos de San Mateo, de San Marcos y de la primera de Corintios. Según esa versión breve, Jesús habría instituido primero la Eucaristía, primero con el vino y luego con el pan. Esto llevó en el siglo XIX a 2 investigadores, Westcott y Hort, a dar más autenticidad al texto breve, aduciendo que era la forma más primitiva u original de la Eucaristía, mientras que el texto largo sería una evolución posterior en el que la Iglesia habría añadido esas frases finales, así como también afirmaban que la Eucaristía sería una comida de despedida que Jesús tuvo con sus discípulos, en la que no habría tenido lugar la institución de la Eucaristía, en la que no se habrían dado las palabras de Cristo sobre el pan y el vino, y que estas palabras habrían sido luego añadidas por la Iglesia. Y esta objeción es importante y es un problema. Hoy en día, ciertamente, esta cuestión parece mayormente resuelta, porque la mayoría de los estudiosos hoy en día está a favor de la autenticidad del texto más largo, sobre todo porque han aparecido una enorme cantidad de manuscritos del texto de Lucas en los que aparece el texto largo, y luego también por muchas otras pruebas de crítica interna de los textos, de los métodos de análisis de la Escritura que utilizan los expertos investigadores. Así, exegetas, investigadores de la Escritura muy importantes, como los que aparecen ahí citados en el esquema que tenéis, Schurman, Benoit, Spicer, Jeremías o Patsk, se inclinan por decir que el texto auténtico
y original es el largo, y que por tanto nada añadió la Iglesia posteriormente, como si la Eucaristía hubiese sido un invento añadido de la Iglesia, ¿no? No, hoy más bien parece que el problema está resuelto en favor de la autenticidad del texto largo. Por tanto, eso no es hoy ya tanto un problema. La mayor complejidad reside en la segunda parte del problema, porque entonces, si hay un texto largo y uno breve, ¿cómo se puede explicar la conexión entre el corto y el largo? Es decir, a partir de que Jesús dice, esto es mi cuerpo, vienen las siguientes frases que pertenecen a la versión larga del texto, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía, etc. ¿Cómo se explica la conexión justo en ese punto, que es por donde aparecen divididas las dos versiones? Pues hoy vamos a dar simplemente 3 opiniones de 3 expertos sobre este problema, que nos puede ayudar a enfocar ya el próximo día el análisis de todos los textos. Schurman sostiene que el inicio del texto, los versículos del 15 al 18, serían una presentación de la institución de la Eucaristía en el marco de la Pascua judía, y que formarían una unidad independiente, es decir, que no la habría escrito Lucas, que la habría utilizado luego él para su propio texto, que se habría ido luego ampliando en distintos momentos, en distintas fases de la elaboración del texto, manteniendo, sin embargo, él siempre, en todo momento, que la institución eucarística forma parte del texto original y que en ningún caso se habría añadido nada luego. Bien, esta teoría de Schurman, según la cual el texto se fue elaborando en distintas fases y añadiéndose frases poco a poco, es de difícil aceptación por otros motivos más técnicos que hoy pues no entra al caso explicar. La evolución del texto en diferentes etapas, digamos que presenta unas dificultades serias para poder admitirlo. Otra posible teoría de otro de estos autores, Patsch, por su parte, ve en el texto de San Lucas un relato largo de tonos históricos que relata la última cena de Jesús en el marco de la Pascua judía. Y aparecen 2 copas, como veis. Esto choca. Yo no sé si alguna vez os habéis detenido a pensarlo cuando habéis leído el texto de Lucas, pero es que en este texto aparecen 2 copas. En el relato de la institución de la Eucaristía, solamente sobre una de ellas Jesús pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía, pero aparecen 2 copas. La copa mencionada en el versículo 17 correspondería a la primera copa de la Pascua judía. Recordáis que el martes pasado estuvimos explicando cómo en el contexto de la cena judía de la Pascua se compartían varias copas a lo largo de toda la cena, hasta 4, y por tanto esta copa mencionada en el versículo 17 sería una de ellas, en concreto la primera copa de la Pascua judía. De ese modo, siguiendo el orden de la cena judía, las palabras sobre el pan estarían en su puesto, dentro del ritual, en su sitio, de la cena judía, y las palabras sobre el vino corresponderían al momento en el que en la cena judía se presentaba la tercera copa, llamada de la bendición. Esa habría sido la copa que Jesús hubiera utilizado para instituir la Eucaristía, diciendo, esta es mi sangre. En este marco Jesús habría declarado su deseo de comer la Pascua con los discípulos, al tiempo de anunciar que no la comería más hasta llegar al reino de Dios, como dice el versículo 14 del texto. Y luego otros elementos propios de la cena judía de la Pascua no aparecen con detalle en el texto de San Lucas, según dice este autor, porque ya en la Pascua cristiana solo se conservan los elementos importantes para la Iglesia. Esta teoría se puede admitir como probable, que San Lucas mencione la primera copa que se cenaba en la Pascua judía y posteriormente luego, en el momento en el que se presentaba el panácimo, instituyera la Eucaristía con las palabras, esto es mi cuerpo, y posteriormente, inmediatamente después, la tercera copa, las palabras, esta es mi sangre. Porque la cena de Jesús, la institución eucarística, habría tenido lugar, como ya hemos venido explicando, en el contexto de la cena judía de la Pascua. Por tanto, a lo largo del mismo ritual en el que los judíos celebraban la Pascua. Y habría empleado el Señor, por tanto, elementos de esa cena, llegado el momento del pan ácimo o llegado el momento de la tercera copa, para instituir la Eucaristía diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es una teoría que se puede admitir como probable, sin dejar de ser una teoría. Y una tercera y última, de Benoit,
que ha tenido más eco y que ha sido como más acogida, como más probablemente acertada por parte de los investigadores y los expertos, es la última que vamos a explicar. Benoit no ve en los primeros versículos del texto, del 15 al 18, una tradición independiente, como decía el primero de estos autores, como decía Schurman. No sería un texto escrito por otros que luego Lucas habría cogido, sino algo redactado por el propio Lucas. El evangelista luego, extrañado de que en el Evangelio de Marcos las palabras de Jesús, no volveré a beber el cáliz, no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino, aparezcan en Marcos al final, porque si tú vas al paralelo de Marcos, que está escrito antes que el de Lucas, San Marcos, estas palabras de Jesús, no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. San Marcos las coloca al final de todo el relato, después de haber instituido ya la Eucaristía. Según Benoit, Lucas, quizá extrañado de que San Marcos hubiese colocado estas palabras al final del todo, las coloca delante porque le parece que es su lugar más lógico, que estas palabras de Jesús previas en el texto de Lucas las hubiese pronunciado al inicio. Y San Lucas las coge y las coloca al principio. Estas palabras Jesús debió pronunciarlas sobre una copa de vino, al tomar el vino y decir, este vino ya no lo volveré a beber hasta que llegue el reino. De modo que antes del relato de la institución eucarística, San Lucas coloca esa copa a la que Jesús se refirió diciendo ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Pero a la vez también emplaza inmediatamente después el Cordero Pascual, que aparece mencionado con las palabras en griego en el texto, al fin de establecer una simetría entre, por un lado, esa copa de la cena judía y el Cordero, y inmediatamente después, con el relato ya de la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan y el vino. Una simetría entre, primero aparecen en el texto una copa de vino y el Cordero de la cena hebrea, inmediatamente después aparecen el pan y el vino, que sería la Eucaristía. De este modo, Lucas establecería un paralelismo perfecto entre la Pascua judía y la Eucaristía, de manera que se vea cómo la Pascua judía es una prefiguración de la Eucaristía. Era una profecía, una figura de la Eucaristía que tendría que instituir Cristo en la noche de la última cena. Posteriormente, este autor, Benoit, añade que algunos autores antiguos no habrían entendido bien este paralelismo que Lucas había establecido en su texto y, pareciéndoles extraño que apareciese una segunda copa, la habrían quitado dando lugar a ese texto breve, que por tanto aparecería en un segundo momento y que no sería el original ni el primero, sino que el original y el primero sería el texto largo. Es decir, que de ese modo también se resolvería esa duda sobre si acaso la Iglesia añadió algo posteriormente a lo que Jesús pudo decir. No añadió nada a la Iglesia, evidentemente. Estas palabras del Señor así las pronunció y así nos las ha transmitido. El original y auténtico texto sería el largo. De manera que quedaría de alguna manera con esta teoría de un modo bastante acertado y con mucha probabilidad es de este modo explicado el problema. En todo caso, solo son teorías y digamos no podemos tener una certeza exacta de lo que históricamente ocurrió en el proceso de redacción del texto. Pero las teorías que hemos explicado nos ayudan a señalar de nuevo el vínculo que hemos venido apuntando que existe entre la Eucaristía y la Pascua judía. La Pascua judía era un signo, una profecía de la Eucaristía que había de venir. La antigua alianza era una preparación para la nueva. La Pascua judía prefiguraba y anunciaba la institución eucarística. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.